Ya estamos en comunicación ahora con Miguel Chávez. Él es economista encargado del Departamento de Estadísticas de la CAPRO, la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales. Miguel, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas noches para vos y para toda tu audiencia. Bien, en términos generales, Miguel, queríamos conversar con usted para que nos pudiera dar datos de cómo se comportó todo lo que tiene que ver con el procesamiento de granos en estos primeros 6 meses del año, tomando en cuenta la pandemia por coronavirus. Sí, la verdad que fueron 6 meses complicados, más allá de que estamos con una muy buena cosecha de soja principalmente. Tuvimos un retraso primero al iniciar el año ya en la cosecha, entonces eso hizo que el mes de enero sea un mes bastante lento para nuestro sector. Entonces, como empezó tarde la industrialización, Sí. los siguientes meses costó ir llevando y equiparando un poco los niveles de años anteriores. Entonces, cerramos hasta ahora el quinto mes, que es el último informe que ya tenemos publicado. Hasta el mes de mayo tuvimos 10% prácticamente por debajo de lo que había sido el año pasado y también lo que son los niveles normales eh, para esta altura del año. Ujú. Esa variación de 10% de la que habla, ¿es en términos generales de enero a mayo o es mes a mes? Es de enero a mayo, tomando el valor acumulado, hasta el mes de mayo estuvimos en un nivel de procesamiento de 1.330.000 toneladas en este 2020. Y si consideramos que nuestro promedio para esa época del año es de 1.530.000 toneladas, o sea, estamos hablando de prácticamente 200.000 toneladas menos de lo que solíamos hacer ya para esta altura del año. Ujú. Eso en cuanto a volumen y lo que tiene que ver con dinero. También estuvimos por debajo porque esto es lo que tiene que ver directamente con la industrialización de la soja, pero si vamos también a los temas de exportación, Sí. que es lo que finalmente termina produciendo el ingreso de divisas al país, estamos ahora mismo, o sea, hasta el mes de mayo, en 140 millones de dólares menos de lo que tuvimos el año pasado y uno de los niveles más bajos que estábamos teniendo en los últimos años. Esto tiene que ver tanto con el retraso que ya te había comentado en la cosecha, que hizo que tanto la industria como la exportación en estado natural eh, vayan a un ritmo más lento de lo que se suele dar. Pero también tuvimos un impacto en el nivel de los ríos Ujú. que nos eh, hace un poco ir en un ritmo de exportación más lento del que estamos acostumbrados. Tuvimos muchos problemas en navegación en el Paraná, principalmente, y eso hace que tengamos niveles bastante inferiores de lo que se suele tener para esta altura del año. Ujú. Estos problemas o dificultades que se presentaron tienen que ver con lo que usted estuvo mencionando, no así asociado al nivel de producción, porque tuvimos una campaña 2019-2020 bastante buena en producción de granos. Sí, sí, estuvimos, o sea, estamos estimando que vamos a terminar la campaña con 2 millones de toneladas más aproximadamente de lo que fue el año pasado. Entonces, eh, lo que creemos es que en términos de exportación vamos a recuperarnos lentamente en lo que vaya pasando de los siguientes meses, siempre y cuando tengamos cierto nivel de estabilidad en el nivel de los ríos que nos permita seguir exportando. Ujú. Eso va a ser crucial, Miguel, porque incluso los pronósticos hablan de que vamos a tener, según los especialistas, ¿verdad? Vamos a tener un invierno bastante seco, no va a haber demasiadas lluvias. Sí, realmente esa es una cuestión que preocupa. Eh, por suerte se están dando varias gestiones ya para mejorar la navegabilidad tanto del Paraná como del Paraguay.
Para nosotros es crucial que por lo menos el Paraguay se mantenga en cierto nivel estable como para que eh, tanto la exportación de granos como de los productos industrializados pueda seguir llegando a sus mercados destino, porque si llegáramos a tener cortes, se puede dar el escenario en el que las fábricas deban suspender sus operaciones porque existe una limitación en la capacidad de almacenamiento Sí. que tiene cada industria. Entonces, al no tener posibilidad de darle salida normalmente a sus productos, entonces se puede llegar a estar en la necesidad de frenar la fábrica. Ujú. Mencionaba Miguel que los datos que manejan van ya consolidados de enero a mayo. ¿Algún adelanto que se pueda hacer de cómo se comportó junio? Por lo poco que vimos hasta el momento, porque nuestras asociadas van enviando sus reportes, un poco de operaciones eh, a mes cerrado y los primeros días del mes vencido, pero vamos a estar en niveles similares a lo que fue mayo, abril, que ya fueron meses mejores que enero, febrero y marzo. Ujú. Es decir, puede haber una mejoría, poco a poco va a ir cambiando el panorama. Sí, en términos de exportación, yo creo que el complejo soja va a ir mejorando lo que queda del año. En términos de industrialización, yo creo que vamos a mantener un poco lo que fue estos últimos meses, con lo cual va a ser difícil que al cierre del año podamos reponer un poco el mal inicio de año. Ujú. Entonces, posiblemente estemos en niveles inferiores a lo que fue el promedio de los últimos años. Esto siempre en un escenario de que podamos mantener cierta estabilidad en la navegación. Ujú. Entonces, esto quiere decir que con lo que resta del año va a ser un poco difícil que se recupere lo que fue la primera parte del año, ¿verdad? Es así principalmente a nivel industrial. La restricción que nos impone la misma capacidad que tiene la fábrica para procesar en un mes nos hace complicado recuperarnos si es que, entre comillas, iniciamos más el año. Y en los últimos años hubo variables positivas, si bien seguramente tuvieron vaivenes. El procesamiento de granos fue en crecimiento en los últimos años en Paraguay. La verdad que después de aumentar nuestra capacidad instalada de manera considerable, más o menos entre principio y mediados de la década pasada, más o menos 2013, 2014, tuvimos crecimiento en esos años, pero después nos costó seguir creciendo. Estamos hablando de que a nivel promedio en los últimos años tuvimos alrededor de los 3 millones y medio de toneladas de procesamiento, mientras que la cosecha fue aumentando de un nivel de 8 millones de toneladas en un año casi normal. Ahora ya para nosotros es tener 10 millones de toneladas, ¿verdad? Sí. Entonces, la industria creció a principios de la década, se estabilizó últimamente, en los últimos años tuvimos caída, pero no, no seguirle el ritmo de la producción por factores que son inherentes un poco a nuestro país, la inestabilidad, lo que nos cuesta ofrecer seguridad jurídica y garantías para la inversión. Miguel, y tomando en cuenta que si bien hay muchos factores de los que dependen ustedes como procesadores de granos y también todo lo que hace a la comercialización, hablamos de factores como el nivel de los ríos, las lluvias, la buena producción de granos que se tiene que dar. ¿Qué previsiones se pueden hacer para la próxima campaña, la 2021? Para la 2021 todavía nos cuesta llegar a un valor estimativo de cifra.
no vamos a estar en tal o tal nivel. El tema de las lluvias es crucial para la producción, pero para la comercialización hay también factores importantes que quedan un poco pendientes de definición, y que están un poco en el campo del gobierno, que, por ejemplo, con esta reforma se instalaron nuevas normas de valoración que impactan mucho en la comercialización de granos, en la definición de contratos entre partes, ya sea en este caso el productor y las empresas que compran para industrializar o exportar los granos. Estos temas hacen un poco a la competitividad, a los términos que se puede exportar, y tener una claridad sobre el tema es crucial a la hora de definir la comercialización para la próxima campaña. Por último, Miguel, poniendo como ejemplo una producción base de 10 millones de toneladas de soja principalmente en nuestro país, ¿qué porcentaje queda para la industrialización y el procesamiento aquí en Paraguay? Que después, por supuesto, también es exportado como un producto terminado. Sí, en promedio en los últimos años estuvimos en 35%, eh, que es lo que te hablaba de más o menos los 3 millones y medio de toneladas año. Es un poco el valor que queremos que se pueda aumentar. Queremos, desde Capro por lo menos lo que fomentamos, en todas nuestras intervenciones públicas, en todas nuestras conversaciones con el gobierno, apuntamos a que se den las condiciones y que se establezcan las medidas para que se pueda procesar, si no el 100% de estos hipotéticos 10 millones de toneladas de soja al año, por lo menos la mayor parte, el 60-70%. Para esto se van a necesitar nuevas inversiones, ya sea de las fábricas actuales que tengan que ampliarse, o nuevas empresas que vengan a instalarse al mercado. Todo esto implica mayor dinamismo dentro de nuestra economía, más gente contratada, ya sea de manera directa o indirecta, y estamos hablando acá de puestos de alta formación, por decirlo así. Necesitamos ingenieros químicos, ingenieros industriales. Entonces, de ese punto de vista, para nosotros es muy interesante y muy importante de que podamos aumentar ese porcentaje, y eso depende de que se pueda dar esa coordinación y que el gobierno pueda establecer un poco las pautas para que este segmento industrial pueda seguir creciendo. Reglas claras entonces para poder aumentar la producción del sector. Es así, eso es clave. Las inversiones que se tienen que hacer para instalar nuevas fábricas son de cientos de millones de dólares. Entonces, eso obviamente no se puede pensar en que se amortiza en 2 o 3 años. Esas son inversiones que se hacen pensando a 20 años, y las empresas tienen que tener cierta claridad para poder hacer una planificación cierta a ese periodo de tiempo. Gracias, Miguel, por su tiempo. Muchas gracias a vos y un placer estar con ustedes. Miguel Chávez, economista encargado del Departamento de Estadísticas de la Capro. Ya estamos en comunicación telefónica con el economista Manuel Ferreira, a quien esta noche convocamos en los especiales de ProNoticias. Manuel, buenas noches. Buenas noches, Omar, ¿cómo estás? Y queremos comenzar, Manuel, con un análisis de tu parte sobre la situación del sector agrícola en medio de esta pandemia. ¿Cómo estás viendo la situación de ese sector? Bueno, yo creo que
el impacto que se dio, sobre todo a nivel de grano, a nivel de soja fundamentalmente, fue un impacto que se dio por distintas vías. Lo primero que ocurrió fue en aquel acuerdo de primera fase dentro del marco de la guerra china-americana en el mes de enero, se había firmado una compra de China, o un compromiso de compra de China de cierto volumen de soja americano. Eso justo le agarra la pandemia también a China. China bajó esas compras y obviamente lo que vemos es que se desploma el mercado de Chicago. Y acá hay que tener en cuenta una cosa, que el 100% de la soja que se vende en Paraguay está bajo el mismo contrato vinculado a dos números. Uno es el precio del mercado de Chicago y el otro es el premio, que es el descuento que se paga sobre ese valor, ¿verdad? Sí. El segundo evento, que también fue importante, fue la crisis que se da a nivel de petróleo. Esa crisis que se da a nivel de petróleo genera dos impactos. El primero, por el lado del biodiesel, más o menos un 20% de la producción mundial de soja va con destino a biodiesel. Al bajar el precio del petróleo y bajar el precio del diésel, obviamente el precio del biodiesel también se desploma, con lo cual hay 20% de oferta que tiene un precio inferior. Eso contribuye también a una baja de precios. Además se suma en el mismo tema petrolero gran parte de las barcazas que suben el río Paraná y después el río Paraguay trayendo diésel, son las mismas barcazas que después se limpian y se bajan con aceite de soja. Como esas barcazas, cuando el precio se desploma a valores negativos, incluso en el caso de WTI, lo que ocurre es gran parte de esas barcazas se quedan estacionadas en el río, cargadas con diésel y no se vacían, con lo cual la logística también se complica para las plantas procesadoras de soja que producen aceite, ¿verdad? Sí. Y desalijar ese aceite de soja se volvió complicado. Y hay después un tercer elemento, que fue el tercer elemento que nos afectó muy particularmente, que es la bajante de los ríos, ¿verdad? Que hizo que la soja que vaya saliendo mucho más despacio, ¿verdad? Entonces, se produce una baja de precio. Nosotros estábamos más o menos en el mes de enero en valores de alrededor de 350, con un premio positivo de Puerto de Asunción en valores de alrededor de 50, por tanto estábamos con un precio en finca o en silo o en puerto del orden de más o menos los $300. Ese precio en Chicago se desploma a valores de 300. Con un premio positivo a través de 50, por tanto el precio estaba en alrededor de 250, que es muy cercano al punto de equilibrio que tenía el agricultor. Y los agricultores lo que hacen es retener su soja y no vender. En ese momento estábamos también en plena pandemia, los bancos empiezan a generar, tienen esta percepción de riesgo superior hacia básicamente todos los tomadores de crédito del sistema, sin excepción con los agricultores, y empiezan a subir las tasas de interés o se frenan directamente los créditos, con lo cual los compromisos de muchos agricultores no se van cumpliendo, se reestructuran, se refinancian carteras, y acá hay una cuestión importante, que gran parte de la cartera agrícola es una cartera que ya se había reestructurado el año pasado, por tanto, en algunos casos no estaba sujeta a las normativas que había sacado por la pandemia el Banco Central, ¿verdad? Claro. Entonces, las empresas tienen un problema de financiamiento importante, y ese financiamiento importante, ese problema les afecta, ¿verdad? Ahora estamos en una situación bastante mejor, el precio está alrededor de 3.20 en el mercado de Chicago y los premios están positivos, estamos con valores de 10 más o menos de premio positivo en el sistema, con lo cual el precio está bastante bueno, pero seguimos con los ríos bajos y seguimos con una logística complicada, ¿verdad? Sí. Entonces, si de un silo antes se retiraban 20 camiones por día, hoy se están retirando 2 o 3 camiones, ¿verdad? Es una diferencia importante, y estos silos, mucho de esta soja se va a tener que poner seguramente en silos bolsa, porque dentro de poco va a entrar también el maíz, y esta es una complicación que generó un atraso y generó una necesidad de refinanciamiento
para básicamente todo el sistema. No solamente estoy hablando del sector agrícola, sino también las empresas proveedoras de insumos, las empresas proveedoras de maquinaria agrícola, que también fueron afectadas por esta situación, sobre todo en función del financiamiento, ¿verdad? Así que creo que este es un resumen más o menos de lo que nosotros estábamos viendo que ocurría en el sector. Nuestro nivel de producción del sector agrícola no se vio afectado, Manuel, en todo esto que tiene que ver con la pandemia. Estás hablando de todo lo que implica la cadena, la comercialización, la logística, pero la producción en sí no se vio afectada, Manuel, en cierta medida. Al contrario, yo creo que tuvimos un año excepcionalmente bueno a nivel agrícola. Estamos en valores de tonelaje del orden de los 10 millones y medio de toneladas, que son tal vez 11 millones incluso, que son, digamos, volúmenes muy, muy buenos, sobre todo en comparación al año pasado. Creo que en general el rendimiento fue casi perfecto en casi todos los campos de casi todas las zonas, ¿verdad? O sea, realmente una situación muy favorable en términos productivos. Y ahí hay un punto que es importante de tenerlo en cuenta, ¿verdad? Gracias a eso, la economía de Paraguay no va a caer tanto este año. Fíjate que más o menos la cadena agropecuaria, sumando agricultura, ganadería, tal vez otros sectores más pequeños, como el sector forestal, representa alrededor del 35% del Producto Interno Bruto de Paraguay. Cuando consideramos la cadena completa, es decir, consideramos la industria vinculada, la industria harinera, la industria aceitera, la industria frigorífica, el comercio vinculado a la venta de insumos, la venta de granos, etcétera, etcétera, las finanzas, gran parte del transporte está marcado, muy determinado por el volumen de carga que hay. Paraguay mueve en el orden de las 17 millones de toneladas de carga y de esas más o menos 14 son productos agropecuarios, ¿verdad? O sea, realmente, incluso más, ¿verdad? Realmente gran parte del volumen es un volumen que se obtiene a partir de productos agropecuarios, y eso hace que el transporte tampoco haya parado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el camionero sintió relativamente poco este impacto de la pandemia gracias a este volumen que se pudo generar. O sea, creo que en ese sentido la contribución del sector agrícola ha sido muy importante este año para poder sostener una economía que se vio muy afectada en lo comercial, sobre todo, y en el sector comercial más urbano sobre todo. A nivel internacional, Manuel, la importancia para nuestro país de ganar nuevos mercados, por ejemplo, poder llegar a uno de los más importantes, que es China continental, país con el cual no tenemos relaciones. También poder entrar con nuestros productos, tanto agrícolas como cárnicos, a los Estados Unidos. Esto va a ser muy importante en los próximos años. Y mira, yo creo que hoy por hoy no es uno de los mercados más grandes. Hoy China es el mercado más grande que hay, tanto en soja como en carne. Ya en soja nosotros tenemos que alrededor de 2/3 de todas las importaciones mundiales que se hacen de soja, tanto en grano como incluso aceite y harina de soja, las hace China. Y se está volviendo también un jugador extremadamente importante en carne bovina. Sobre todo muy impactado por lo que había ocurrido con esta fiebre porcina que viene desde el año 2018 y que significó la aplicación de un rifle sanitario a muchísimos cerdos, ¿verdad? En distintas zonas de China, ¿verdad? Entonces, eso obviamente hizo que haya una demanda extraordinaria que fue complementada mucho por carne bovina, dado que no existe la cantidad básicamente los chinos tenían 450 millones de cerdos sobre un total de 1.000 millones que hay en el mundo, ¿verdad? O sea, ellos tenían alrededor del 45% de toda la producción mundial y tuvieron que faenar alrededor de 200. Entonces, no existe hoy la suficiente carne de cerdo para cubrir esta demanda que quedó insatisfecha en China, que es más o menos de 15 kilos por habitante año. Esto fue cubierto por otras carnes, carne de pescado en cierta medida, carne bovina y carne de pollo también, ¿verdad? Entonces, esto generó una participación del mercado chino. Imagínate vos que
el mercado total de carne bovina es un mercado de alrededor de 9 millones de toneladas año a nivel internacional. Los chinos son 1.400 millones. Si los chinos deciden comer 1 kilo más de carne, es 1.400.000 toneladas de carne, más o menos el 15% de incremento solamente por ese evento, ¿verdad? Sí. Y vimos incrementos muy importantes de la importación de carnes por parte de China, y creo que el mismo esquema también se está dando en soja. Por eso necesitaríamos nosotros participar de este mercado, dado que posiblemente los dos productos más importantes que tenemos en nuestra economía no están pudiendo acceder directamente al mercado más importante del mundo hoy. Y es fundamental, Manuel, poder solucionar inconvenientes que tenemos, sobre todo en el ámbito diplomático, al no tener relaciones con China continental. Eso también será importante de poder solucionarlo para acceder a ese importante mercado. Sí, en realidad este es un problema más político que incluso que diplomático, ¿verdad? Acá tenemos muchísimo impacto de las decisiones que tengamos, y estamos en realidad en el medio de una guerra que no ni siquiera es nuestra, ¿verdad? Sí. El debate entre Taiwán y China, el problema también que China está teniendo con Estados Unidos, todo esto está influyendo en esta situación que en realidad a nosotros y a nuestra agricultura y a nuestra ganadería perjudican de sobremanera, ¿verdad? Queremos que esto se pueda superar en la brevedad posible. Manuel, sé que a veces es difícil, sobre todo en el ámbito en el que te desenvolves, hacer futurología en materia económica, pero ¿cuál es tu perspectiva, tu análisis para la producción agrícola de nuestro país de los próximos años? Bueno, la producción agrícola en Paraguay creo que está muy marcada por básicamente el régimen hídrico y los temas climáticos, ¿verdad? Yo creo que también estamos empezando a ver un avance bastante importante y bastante significativo en lo que es la agricultura en la zona chaqueña, ¿no? Sí. Pues creo que ha crecido de manera importante y creo que va a seguir creciendo, a pesar de que este año fue un año muy malo para la agricultura chaqueña, ¿verdad? Porque en realidad le tomó una sequía bastante importante, que es una sequía que tiene ciclos, digamos, en esta región del país, ¿no? Pero creo que el avance que se pueda dar en agricultura en zonas chaqueñas creo que va a ser muy determinante. Nosotros tenemos, según datos de FAO, más o menos en el orden de 5 millones de hectáreas que podríamos sembrar todavía con granos, con soja, con otros productos en esa zona del país. O sea, eso es más que duplicar el área sembrada que tenemos hoy, ¿verdad? Que está en el orden más o menos de las 3,5 millones de hectáreas, ¿verdad? Entonces, creo que hay muchísima oportunidad y muchísima posibilidad de seguir creciendo en este producto, y creo que hay una situación que también nos beneficia en esta pandemia, que es el hecho de que, a pesar de que el consumidor cambió muchísimo su sistema de preferencia, la gente está priorizando el alimento como una cuestión esencial dentro de su presupuesto. Claro. Eso no le favorece a un país productor de alimentos como es el caso de Paraguay. Agradecemos, Manuel, tu participación en los especiales de ProNoticias esta noche. Gracias por el análisis y por los detalles. Igualmente, Omar, un fuerte abrazo y un gran saludo a la audiencia de Canal Plus. Y de esta manera cerramos nuestro especial de esta noche. Producción agrícola en Paraguay. Tuvieron todas las aristas desde todos los sectores. El sector productivo, el sector que procesa granos en el país, los analistas de mercado y finalmente un análisis económico de la situación, de la producción agrícola, cómo nos ven en el mundo, cómo reciben nuestros productos agrícolas en el mundo. Los esperamos la próxima semana para una nueva cita en los especiales de ProNoticias.